La alfabetización dialéctica. Construyamos socialismo con su arma principal, la razón dialéctica. Esta presentación está fundamentada en el libro de Tony Bosa sobre la guerra contra el pueblo. Presentación que ayuda a discernir los componentes que forman parte de la situación que vive el país frente a la guerra económica, a objeto de que la comprensión dialéctica nos permita resolver acciones que hagan posible avanzar su solución. Esta, nos dice Bosa, esta es una gran oportunidad para templar el acero de la revolución y para salir adelante tomando la iniciativa política del movimiento popular. Apenas estamos construyendo la nueva sociedad, la que opera con la lógica de la solidaridad, del amor, la del vivir sin la preocupación que nos asalte el afán de lucro. Es una condición fundamental por cuanto la experiencia vivida nos ha permitido entender que el pueblo, gran parte del pueblo, sigue siendo arrastrado por la lógica capitalista, además de los efectos destructores de la guerra imperial que se desató sobre nuestra república. En su alocución del 8 de diciembre del 2012, llamado La despedida del presidente, él hacía insistencia en cómo se había venido dando las batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla histórica que permitió y tocó retomar las banderas de Bolívar, las banderas desarraigadas, tocó retomar las banderas mancilladas, la bandera patria. Pero él nos hacía referencia en que no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueran. Las respuestas de todos y todos los patriotas revolucionarios las sentimos por la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares. Es unidad de lucha, batalla y victoria. Esa esencia fundamental que la que nos determina el que hoy tengamos que darle respuesta a esa guerra implacable contra nuestra economía. Un pueblo que está siendo sometido a toda una guerra en tiempo que crea desestabilización política y terror y amerita análisis auténticos profundos que permitan plantear un curso de acciones que se respondan al proyecto estratégico y en el cual podamos recurrir a componentes propios y no al arsenal de argumentos que ha creado el capital, porque de ser así, este tipo de abordaje de la realidad estaría condenado al fracaso. Por eso es la necesidad importante de los nuevos modos de producción del conocimiento, las nuevas condiciones fundamentales sobre las cuales el mismo líder orientó el proceso. Nos atacan con la inflación, que es el caballo de Troya del neoliberalismo. Es una puñalada contra el pueblo. El proceso de fondo es la manipulación o control de precios para apropiarse mucho más rápido de la renta petrolera y obtener la ganancia más grande que pueda obtener de manera rápida el capitalismo. Por eso es que entonces, considerando las diferentes concepciones de esa inflación, Samuelson insiste como en el periodo de aumento general de los precios de los bienes y servicios de consumo y de los factores productivos. Pero el argentino Fernando Pisani le señala, y es que los precios tienen vida propia. Lo escuchamos millones de veces. El dólar sube, el dólar baja. ¿Tiene vida propia las monedas? Pareciera que así nos lo quieren hacer creer. Combatamos la inflación no es lo mismo que decir combatamos que los que aumentan los precios. Precios e inflación en Venezuela es un problema estructural que ha demostrado que la clase burguesa comercial importadora impone los precios especulativos para acelerar el proceso de acumulación de capital,
metiendo la mano en el bolsillo de los venezolanos y la apropiación de la renta petrolera. Por eso entonces, en la medida en que nosotros respondamos a esa lógica de la renta petrolera, indudablemente que estaremos acentuando las mecánicas del capitalismo por dominar y asumir nuevamente el control de la ganancia petrolera como lo tenían las transnacionales hasta la Cuarta República. Las causas clásicas de la inflación se ven: uno, la descontrolada emisión monetaria; el segundo, el déficit del gasto público; tercero, los aumentos salariales. Es decir, o son culpa del gobierno o son culpa de los trabajadores. Se queda en la esfera del mercado y ninguna toca la esfera de la producción, donde aparece la tasa de ganancia. Nunca la esfera de la producción es atendida para dar respuesta a esa condición. ¿Cuál es la principal causa de la inflación?, se pregunta Pisani. La tasa, y se responde, la tasa de ganancia, y por ello define a la inflación como la transferencia generalizada de ingresos de un sector a otro utilizando el mecanismo de los aumentos de precio. Es decir, una condición creada, provocada por la clase que domina y esa relación. Y cuando nosotros vemos cómo los formadores de precios que nos señala en su obra Tony hacen sentida esencia, nosotros encontramos que están el sector industrial, el sector comercial importador, el sector financiero. Y por eso entonces las grandes familias que conforman a la estructura del desarrollo de la ganancia, conducida por los Mendoza y Goiticoa, Fleury, Delfino, Machado Zuluaga, Volmer, Fels, Newman, Domínguez, Branger, y los financistas Bellutini, Salvatierra, Benseraf, Pérez Dupuy, Lozada, etc. Es decir, las grandes familias que hasta ahora han controlado las dinámicas en los procesos productivos, los procesos de comercialización, y que sin duda marcan las pautas fundamentales para esas ganancias extremas que se producen a partir de los precios relativos con los cuales se genera la inflación. Es decir, la relación positiva entre el índice de variación de precios relativos y la inflación muestra la vulnerabilidad de la inflación venezolana en términos de choque en los precios relativos. El valor de uso es la esencia fundamental. La cultura rentística y cómo esta funciona de enclave estratégico en el marco de la guerra económica. La alimentación está garantizada, pero precisamente a pesar de las políticas de Mercal-Pedeval, el proceso, por ejemplo, del envejecimiento personal, el papel toalé o algunos factores que tienen vital presencia en las transacciones, encontraron la liquidez, posibilidad de penetrar al cuerpo nacional y angustiar, y por eso entonces vemos que se produce el estancamiento, se produce el acaparamiento, lo generan las propias empresas, estos propios empresarios, y van asegurando entonces con esa mecánica de acaparamiento todo un proceso de angustia a partir de la gente en colas buscando los productos y al mismo tiempo gente que la necesita, aquellos que se mueven bajo una lógica de bachaqueros para poder obtener esos productos y multiplicarlos al 500% en términos de una reventa que hace posible producir ganancias a quienes desarrollan esa actividad. Por lo tanto, es importante conocer la plusvalía y el plusvalor que nos marca Marx. La magnitud del valor de un objeto no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producción. Solo hay una mercancía que es capaz de producir valor, la fuerza de trabajo. Y entonces el capitalista contrata con el trabajador, pero no le paga por su trabajo, no le paga por su producto y le paga por su fuerza de trabajo, su tiempo de trabajo. El truco consiste
en que no paga el producto íntegro del trabajo, sino el tiempo de uso de la fuerza de trabajo, logrando que el trabajador produzca mucho más que lo que recibe en la paga. Y bajo esas condiciones, precisamente, ese plusvalor genera los procesos de acumulación en los cuales se desarrolla esa clase dominante para reproducir la ganancia al máximo. Dos tipos fundamentales de pugnas existen, o de pujas, como lo dice el autor: la del capital trabajo, muy conocido, y la puja entre los distintos sectores del capital, entre ellos y el sector de la renta, para lograr conquistar una cuota que vaya más allá de esa plusvalía, y porque permite que los planes de acumulación así le recomienden a obtener gran negocio de especulación, el cual incide en la inflación y se va dando por ciclos, los cuales se tragan el aumento salarial y sobre todo lo hacen fracasar políticas salariales que la revolución ha permitido, ha logrado para un aumento constante recuperar el salario del trabajador. Esas condiciones precisamente son las que hacen posible que se generen nuevas relaciones en las cuales la dinámica del valor dólar y la dinámica de la decisión valor de uso, valor de cambio toman importancia para que se pueda tener en cuenta que aun cuando estamos asistiendo a una decadencia imperial, sin embargo, existe toda una política que hace posible que el dinero público, ante la decisión de la coordinación del Estado socializar las pérdidas en grandes empresas, el despilfarro, la ineficacia, tienen parte de responsabilidad, pero también el especulador incrementa de la deuda de los capitales privados. En los Estados Unidos estuvieron al borde de un default precisamente con esa política de 16.7 billones de dólares, que equivalían al 105% de su PIB para el año 2012, hubo un incremento que con respecto al 2008 solamente representaba el 16.7 billones de dólares. Ahora, en esa condición, para las relaciones del 2013, ya se han superado los 17.2 billones, o sea, millones de dólares, y llega a tener deudas públicas de 360% del PIB. Por eso lo vemos en ese mapa que ya hemos analizado en algunas presentaciones, donde perfectamente encontramos la característica en el que las dinámicas de la deuda por encima del PIB de Estados Unidos tuvo un efecto inmediato, directo a las dinámicas de Europa, y por supuesto ese proceso que genera el boom que estalla como crisis en el 2008 va llevando y va arrastrando esencialmente a esas economías a un proceso en el cual el gasto militar es la base fundamental. Occidente entra en una guerra mundial, y dentro de esa guerra mundial estamos incluidos nosotros, desde el punto de vista de que los objetivos son el saqueo de los recursos naturales de la periferia, principalmente los recursos energéticos. El éxito permitirá realizar una drástica contención de costos productivos, asegurando niveles aceptables en las tasas de ganancia de los grandes grupos industriales, con amplios beneficios y expansión de los negocios en las redes financieras. Por eso es que entonces la dinámica que se va generando va derivando hacia lo que se llaman derivados financieros, que es un capital ficticio que hace posible que la dinámica especulativa de 1998, que estaba en 2.4 veces el valor nominal de la economía planetaria, haya subido a 11.7 veces en el 2008 a partir de esa dinámica de explotación. Y como elemento específico comienzan a aparecer los rasgos muy propios en Venezuela. Cámara, que nace para conspirar, se reproduce en esas condiciones desde su origen hasta los últimos actos que se han producido en el 2002, 2003, 2014, y los precios de transferencia que generan los países que impactan fuertemente a la fuga de capitales, que son dominados por las empresas transnacionales, se convierten en flujos financieros
ilícitos que son marcados a partir de los mecanismos como las transnacionales desarrollan esa mecánica económica. Y esos flujos financieros han permitido que en Latinoamérica Venezuela llegue a tener hacia el 2000 y 2010 116% del PIB, el más alto de Latinoamérica, y eso suma 157.000 millones de dólares de Estados Unidos, que se convierten precisamente en un elemento fundamental de empobrecimiento y afección directa a las dinámicas de producción y de beneficio del desarrollo venezolano. Esas triangulaciones económicas que se van generando precisamente a partir de las empresas virtuales van permitiendo que se vayan cobrando porcentajes por empresarios venezolanos a partir del caso, por ejemplo, como Martinelli, presidente de Panamá, cobraba el 20% a empresarios venezolanos para poder cancelar las deudas que tenía con Cadivi. Si cuando el empresario cobraba a Cadivi, la relación de un 20% era pechada por ese mismo presidente. Atacando al contrabando y a la guerra económica, Venezuela ha permitido entonces enfrentar mucha de esta política. Sin embargo, entra a formar parte de una lucha y una guerra permanente en la cual tenemos que la dinámica de ese contrabando se ha consumido hasta el 2013. Por ejemplo, el contrabando llegó a 5.000 millones de dólares, igual a un cuarto de la reserva internacional que tiene el país, mientras que el comercio legal apenas llegaba a 1.817 millones de dólares de Estados Unidos. Los mismos economistas apuntan a que se trata de pérdida cambiaria, pero es la forma de distorsionar lo que precisamente el presidente Uribe diseñó como un tinglado de un estado dentro de otro estado para poder generar la explotación del bolívar a partir de esas condiciones de contrabando. Lo crea con el decreto 3.353 del 2004, donde se reglamentó la importación, almacenamiento y distribución de combustible proveniente de Venezuela en las zonas fronterizas de Arauca, Guainía, Bichada, Norte de Santander y La Guajira, lo que representó para Colombia, que apenas tenía en 2005 5.000 millones de dólares, hoy se represente más de 30.000 millones de dólares y sea entonces un país exportador sobre la base de ese combustible que prácticamente roba mediante ese mecanismo a Venezuela. Son precisamente los responsables de esto Luis Justi, Ronald Pantin, Calderón Berti, que asesoraron al presidente Uribe en la creación de esos instrumentos, y al viceministro o al ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para diseñar con Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra las administraciones centrales de esas relaciones de importación de contrabando de gasolina desde Venezuela. Entonces viene una política que además de eso generan una estrategia de pegarle duro al bolívar desde el punto de vista de crear el dólar paralelo, de manera tal que se fuerza a la devaluación del bolívar para que el contrabando sea realmente un negocio. Y la devaluación hace posible que la gasolina que cuesta bolívares 15.43 al llegar a Colombia se venda en 365.831 pesos. Luego del cambio de esos pesos a bolívares, a razón de 24 pesos por bolívar, se obtienen 15.242, es decir, por arte de magia se pasa de 15 bolívares a 15.000 bolívares y se pierde con ello 685.933.700 bolívares diarios, que alcanzan a una bicoca de 250.365 millones, equivalente a una tercera parte del presupuesto de Venezuela. Es decir, toda una política estratégica desde el punto de vista del contrabando de gasolina que afecta directamente en una tercera parte al Producto Interno Bruto y a los ingresos de Venezuela. El Banco Central de Colombia
precisamente genera con una doble condición: permiso para que en la frontera las casas de cambio reglamenten y conviertan los agentes de cambio fronterizos en la llamada parada, que es una zona de transición de la frontera, como agentes cambistas que hacen posible que al cambiar el valor del dólar, del valor del peso, que está de 170 pesos por bolívar, y pagarlo en 23 pesos por bolívar, permite entonces fabricar un bolívar devaluado que tiene un peso cada vez más fuerte y un poder más débil del bolívar, bachaqueando bases fundamentales de cientos de miles de personas que generan movimiento hacia la frontera de una manera permanente y que hacen posible que, además de la evolución, desaparezcan los productos del país y a su vez se puedan conseguir en Colombia a precios muy elevados para volverlos a traer nuevamente a la patria. La devolución del bolívar ha permitido el cambio de moneda colombiana por bolívares venezolanos devaluados a la fuerza, sea un negocio en sí mismo, sin que exista mercancía de por medio. Personas residenciadas en San Antonio del Táchira y Ureña hacen depósitos en sus cuentas bancarias, se trasladan a Cúcuta, donde retiran dicho dinero en los cajeros automáticos, en pesos, lo convierten a pesos colombianos y del cambio oficial. Una vez obtenidos esos pesos, van a los cambistas del mercado negro clandestino de divisas colombianas para comprar bolívares, y mediante esta operación obtienen el bolívar devaluado y tiene un costo menor a un precio fijado por el Banco Central de Colombia. Compran billetes de 100 bolívares a 140, y esa es lo que va explicando el desarrollo, el desaparecimiento de esa moneda en Venezuela, al mismo tiempo que está alimentando a los bachaqueos que hacen uso de ese bolívar para comprar su producto y mantenerlo y llevarlo para el territorio colombiano. Es un monopolio fundamental que crea una dinámica específica que se crea en la frontera, que unido a los monopolios del comercio exterior van creando entonces en el desarrollo varios mecanismos que van alimentando a la burguesía, quien se apropia de esas divisas y llega a disponer realmente del 50% de todas las divisas, mientras que el 97% las produce el Estado. Ellos solamente llegan a producir 3%. Hacen posible entonces un dólar paralelo, que cualquier mercancía en nuestro país pasa de 5 a 10 veces más cara al pasar la frontera, o cualquier otro país latinoamericano. La banca no es posible hacer movimientos sin ella, y ese es el gran instrumento precisamente que también pasa desapercibido, porque son los agentes fundamentales financieros los que generan esa política. Un contraataque popular para poder avanzar, nos dice Tony, en esa dinámica, es precisamente el que podamos desenvolvernos para desarrollar esa política, haciendo uso de las leyes como el decreto de rango, valor y fuerza, ley de control de precios y costos, decreto con rango de valor y fuerza de la ley de creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y Cooperación de Comercio Exterior, y el decreto con rango, valor y fuerza de ley para la ejecución del régimen de administración de divisas. Tony Bosa propone junto a esto el Observatorio Popular de Precios, Divisas y Ganancias, para que el Comité de Alimentación y Defensa del Consumidor genere una relación. Nosotros sugerimos que, basados en esa lectura y ese análisis en la cual trabaja precisamente Tony Bosa, podamos desarrollar toda una práctica de la alfabetización dialéctica que nos permita fortalecer con dialéctica el conocimiento del pueblo, el poder del conocimiento del pueblo, y podamos entonces avanzar desde el desarrollo de un proceso revolucionario bolivariano, los problemas en sus respectivas magnitudes, y podamos permitir al pueblo desentramparse de esa lógica capitalista que los arrastra hacia el bachaqueo, hacia los raspatarjetas y hacia la cantidad de factores que favorecen en la parte interna a las dinámicas externas que está produciendo el mercado internacional y el capitalismo para expoliar y quebrar el proceso de revolución venezolano. A este componente es el que se ha agregado el de la amenaza que le ha producido
por violación de leyes internacionales la decisión de Obama al pretender castigar a Venezuela a partir de su consideración como país que representa una amenaza extraordinaria respecto a la política internacional de los Estados Unidos. Avancemos entonces bajo esa proposición de Bosa y avancemos en nuestra alfabetización dialéctica y estamos seguros que podremos entonces crear las bases sólidas para la transformación que requiere la República, asegurando el paso hacia el Estado comunal antes del año 2019.